Voy a intentar ir rápido porque muchas de las cosas que pienso explicar ya más o menos han ido saliendo. Y bueno, como ya he dicho, soy técnica del Centro de la Propiedad Forestal y nosotros hicimos actuaciones varias a nivel de toda Cataluña, pero para explicar un caso más concreto me he centrado únicamente en una de las actuaciones para intentar a partir de aquí extraer estos aspectos más prácticos que puedan ser de utilidad para vosotros. Como se ha dicho en el marco de este proyecto. Perdón, Noemí, tienes que volver a cargar la presentación. ¿Ahora? Ahora inicia presentación y todo irá bien. Adelante. Vale, gracias. Uy. Me vuelve a echar. Sí. Intento otra vez. A ver si... ¿Ahora lo veis? Sí, ahora se ve. No, Ay, ahora no se ve. no sé. Espera, Puede ser. Espérate. comparto yo y tú me guías. Vale. El archivo que en la carpeta está vacío, Noemí. Hay problemas con el archivo. ¿Te lo vuelvo a enviar o sea, lo vuelvo a subir? Sí, si puedes. Un segundo. Mientras tanto, si alguien tiene alguna cuestión o quiere hacer alguna reflexión en relación a las anteriores dos presentaciones, podemos aprovechar este tiempo. ¿No hay ninguna cuestión? Yo sí que retomaría quizás la cuestión que ha hecho antes Juan Antonio Arévalo del tema de la gestión de los restos. No sé si Lidia o Jordi queréis hacer algún comentario en concreto en relación a vuestra experiencia con la eliminación de los restos y cómo se está haciendo aquí. Sí, bueno, a ver, en nuestro caso, las zonas de eliminación de restos, bueno, pues se limitaron a las zonas donde la normativa hacía que fuera obligatorio, que son las franjas de 20 metros al lado de caminos principales o zonas muy frecuentadas, y por las características del terreno, de pendientes y eso, la forma de tratamiento de estos restos fue por trituración manual in situ, con motosierra y desbrozadora. Bueno, en nuestro caso también, un poco lo mismo que comentaba Jordi, lo que se hacía era trocear los restos y esparcirlos y ese era el tratamiento. ¿Alguna otra cuestión? Yo aprovecharé mientras tanto. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Debería cerrarlo para evitar interferencias. Por favor, cerrar todos los micros. Como decía, yo, por ejemplo, sí que querría aprovechar para hacer algunas reflexiones, al menos con las dos presentaciones que hemos tenido en esta última parte. Parece ser que el marcaje es algo imprescindible, ¿no?, para la gestión del bosque mixto. ¿Cómo lo veis? Es decir, es algo que efectivamente
tenemos que hacer sí o sí si queremos hacer esta gestión de masas mixtas, que por supuesto es más compleja que una gestión de un bosque monoespecífico o una gestión de un bosque con un objetivo de promover una especie principal. ¿Lo veis así? Como algo imprescindible, no opcional. ¿Cuáles serían un poco vuestras reflexiones en relación a esto? O Jordi o Lidia. A ver, yo creo, claro, en nuestro caso no hicimos un marcaje total. También creo que en el caso de nuestro macizo, a nivel de temas prácticos, hacer un marcaje total es muy dificultoso. Pero bueno, claro, si no se hace un marcaje total, pues al menos hacer una zona representativa para nosotros es muy útil, pero luego sí que debe haber un acompañamiento a los trabajadores bastante intenso. Eso sí, hasta que incorporen bien los criterios, porque no son unos criterios de entrada fáciles. Por eso nosotros tuvimos que trasladarlos a directrices más simples para que fuesen fáciles de incorporar. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Nosotros hicimos un marcaje exhaustivo porque dentro del marco del proyecto, pues, y al incorporar directrices nuevas, queríamos pues, bueno, asegurar que los tratamientos fueran los adecuados y que se ejecutaran correctamente. Una de dos, o bien se hace un marcaje exhaustivo, o bien en sitios donde no es posible por la densidad del sotobosque o por lo que sea, tiene que haber después pues, este acompañamiento más intenso. A veces, bueno, es una de las dos opciones dependiendo también pues, de la logística o de la situación de cada caso, pues bueno, se puede optar por hacer un esfuerzo más intenso al principio, antes de que empiecen los trabajos, o bien repartir este esfuerzo durante la realización para hacer después este acompañamiento, como hicisteis vosotros en Montnegre. Lo ideal sería, bueno, pues hacer formación de las cuadrillas para que después, pues, bueno, pues con solo unas indicaciones o con un pequeño marcaje de muestra, pues ya fueran capaces de desarrollarlo. Eso sería lo ideal, pero es francamente difícil, incluso con la silvicultura tradicional, pues ya hay veces que cuesta, pues cuando además quieres incorporar cosas nuevas, pues bueno, pues aún cuesta más. Gracias, Jordi. Noemí, no sé si tienes la presentación ya preparada. Noemí, Mario, ¿tenéis la presentación? Hola. No conseguimos cargarla, hemos estado probando, pero no sé por qué da error y al intentar subirla a mí no me lo deja hacer y cuando llega está vacía. Así que si queréis hago la explicación. Sí, yo creo que si no te importa ya lo siento, ¿no? Estos problemas técnicos, pero sí, puedes hacer un poco de presentación en 5 minutos y entonces sí que casi preferiría ya que abrierais la cámara a todos los ponentes de hoy y hiciéramos un poco de balance y unos últimos minutos de cuestiones y puesta en común. Así, si Noemí, puedes explicar un poquito lo que tenías previsto en 5 minutos, sería genial. Resumen total. Bueno, gracias, dentro del Mix for Change... Pon la cámara, Noemí, quizás. La tengo puesta, ¿no? Sí, adelante. Vale, pues yo ahora no te estoy viendo, quizás soy yo. Bueno, vale, lo que os quería explicar, que dentro de este proyecto nosotros como entidad trabajamos en distintas zonas, no en una zona concreta, pero quería centrarme únicamente en un ejemplo, en un caso. Explicaros que aplicamos los modelos ORGES, que son modelos de referencia que nos ayudan, nos dan información de cómo aplicar gestión en masas mixtas, tanto puras como mixtas, y para ello necesitamos tener una serie de conocimientos sobre el
rodal. El rodal concreto el que os quería enseñar es un robledal donde teníamos acompañamiento de fresno, álamo, pino silvestre, cerezo, muchas especies, pero distribuidas por diferentes zonas, todo en base a pequeños microhábitats de cambios de orientación pendiente, nos hacían que apareciera una especie u otra. Y la calidad de estación era alta, por tanto, con una buena calidad de estación y especies buenas para producción de madera, cogimos como objetivo principal la producción de madera, incluyendo también la prevención de incendios y la mejora o conservación de biodiversidad como ejemplos secundarios. El modelo nos decía, el modelo Orgest de masas mixtas, nos preguntaba, ¿quieres seguir manteniendo masa mixta o prefieres avanzar en alguna de las especies? En nuestro caso queríamos masa mixta para obtener productos de calidad de todas las especies que nos lo permitían. Y la filosofía era coger el modelo de referencia de masa pura y aplicar criterios de silvicultura orientada al árbol. Y el modelo de masa pura que elegimos nos decía que seleccionáramos los árboles padre, los pies de futuro y hiciéramos una silvicultura adecuada para mejorar estos pies de futuro. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a un bosque cualquiera? Pues en el caso de nuestro rodal, evidentemente era un rodal que no se había seguido esta silvicultura y lo primero que teníamos que hacer era seleccionar esos pies de futuro, identificarlos y la actuación que se propuso fue liberar esos pies de futuro. Teniendo en cuenta que la densidad de partida ya no era muy alta, eran unos 950 pies por hectárea y un área basal alrededor de 30, la única actuación a nivel arbóreo que se propuso fue la de liberar los pies de futuro. En otros casos de otros rodales en que partíamos de más densidad y más área basal, también se propuso hacer una clara baja en el conjunto de toda la masa. Como incorporamos también objetivos de biodiversidad y estructuras buscar estructuras de baja vulnerabilidad, también se hicieron desbroces. Y, como ya se ha dicho, entre los pies de valor que se seleccionaron, también se seleccionaron pies, no solo por su valor económico, sino también por su valor ecológico. A partir de la aplicación de todo esto, ¿qué cosas importantes nos parece que teníamos que tener en cuenta a la hora de gestionar masas mixtas? Pues, por un lado, en cuanto al tema de los inventarios, cuando tienes masas tan heterogéneas, pensamos que los inventarios periciales pueden ser muy útiles apoyados sobre parcelas dasométricas tradicionales, pero dirigidas para obtener información concreta de aquellas zonas que nos pueden interesar o para obtener información sobre los pies de futuro y sobre los árboles a cortar, ya que en una corta como esta, que únicamente se liberaron los pies de futuro, si la parcela no la pones donde hay pies de futuro, tampoco puedes medir la parcela. En cuanto a temas prácticos en el marcaje, bueno, un poquito ya se ha ido explicando. Cuando tú haces un marcaje normal, o sea, una clara baja, por ejemplo, tú tienes en tu mente el tipo de árbol que tienes que cortar, pues los deprimidos, los torcidos, los que tienen la copa más pequeña y marcas eso. Tienes que cambiar totalmente el chip y ir a buscar el árbol de valor, ya sea económico o ecológico, pero el árbol que es tu interés. Y una vez tienes seleccionado ese árbol, miras los que le hacen la competencia y son estos los que cortas. Por tanto, la visión que tienes que tener es un poquito diferente. Y a la hora de elegir qué árboles hacen competencia, tener claro la especie que estás liberando, si necesita más luz, si necesita menos, si está más desarrollada y por tanto ya es la que domina o si está un poco por debajo y es interesante quitarle algún pie extra. A tener en cuenta, también se ha comentado en el momento del marcaje, si lo haces en otoño o si lo haces en primavera, ya que vas a tener árbol con hojas o no, y esto te va a condicionar también la visibilidad, no solo del árbol en sí, sino de los competidores y de la existencia de microhábitats, etcétera, y que el elemento básico que nos limita el marcaje es la transitabilidad. En nuestro caso también era muy variable, algunas zonas pasabas bien, otras no, y también el exceso de pendiente también te puede dificultar el observar el árbol de
de una forma, observarle bien la copa para poder identificar qué árbol cortar o no. En cuanto a aspectos prácticos, en la transmisión de la información a los trabajadores, en el seguimiento de los trabajos, pues también lo que se ha comentado es básico. Bueno, si tienes una cuadrilla experimentada y con formación, esto te va a ayudar mucho. Y más en bosques como estos, donde hay diferentes especies, diferentes objetivos y diferentes criterios en función de la especie. Por tanto, pero a pesar de eso, aunque tengas una buena cuadrilla que tengan conocimientos, es básico hacer una transformación del lenguaje y explicarles las cosas de forma clara, directa, asegurarte de que lo han entendido, de que si les dices que liberen un cerezo, sepan que es un cerezo, lo identifiquen bien, ir estando encima de ellos para ver que van entendiendo los conceptos y los aplican bien. Algunos conceptos a los que poner más hincapié, pues como ya se ha dicho, los desbroces selectivos. Es importante explicarles bien los conceptos e ir vigilando que los están entendiendo y los están aplicando bien. Y más en rodales como estos rodales mixtos, en que te va cambiando el sotavosque también de una zona a la otra. Entonces, primero les explicas un criterio y cuando van llegando a la otra zona les explicas el criterio de la otra zona para evitar que se líen. Y temas de biodiversidad. En nuestro caso, nosotros también hicimos un marcaje total, por tanto, no había miedo de que nos cortara un árbol que no debieran cortar. Pero sí que es importante insistir en la explicación de por qué dejas este árbol, por qué no, como ya se ha dicho, pues dejar la madera muerta, pues explicarles, para vosotros es un gasto en motosierra, en gasolina y en tiempo, y el árbol en pie está haciendo un bien. O árboles con microhábitats, que veían que dejabas un árbol torcido y con un agujero, pues te acercas, les enseñas el agujero y les dices, mira, esto es un microhábitat, tiene estos beneficios. Y un poco por el tema de las hiedras, que también se ha ido comentando, desde el punto de vista del IBP, cuando nosotros definimos qué microhábitats hay en un rodal, hay un momento en que tú ya dejas de contar un microhábitat. Si un microhábitat ya te aparece por lo menos 2 veces por hectárea, tú ya no sigues contándolo, porque ese microhábitat es tan abundante que, digamos, que pierde un poco de importancia relativa en relación a esos microhábitats que solamente te aparece uno en el rodal. Por tanto, cuando tú aplicas la gestión, si hay un microhábitat que es súper abundante, no te tiene que condicionar tu gestión, sino que prácticamente hagas lo que hagas, alguna hiedra o alguna microhábitat en concreto que sea muy abundante te va a seguir apareciendo. Por ejemplo, si hay una zona que hay muchos brotes epicórmicos, no dejarás de cortar un árbol porque los tenga, pero sí que intentarás, o sea, una posible opción es intentar mantener aquellos árboles en que el microhábitat está más desarrollado o es más evidente y por tanto puede crear más ventajas. Por ejemplo, un caso pues podría ser el de si tenemos un árbol con una hiedra muy grande, quizá nos puede resultar interesante mantener ese árbol porque esa hierba está más desarrollada, hace más función y además incluso a largo plazo puede acabar haciéndose con el árbol e incluso generándonos madera muerta, por tanto está alargando el proceso en que aporta cosas de biodiversidad a nuestro rodal. Y por tanto esto es importante ir comentándolo con los trabajadores pues para quitarles de la cabeza la idea de ir quitando hiedras o algunas de estas actuaciones que hacen un poco por costumbre. En cuanto al desembosque, el hecho de hacer una actuación tan suave en que se cortaban 2 pies aquí, uno a 8 metros, a 10 metros se cortaba otro. En principio para el desembosque no fue un problema, en nuestro caso, en este rodal concreto, se hizo un desembosque con tractor y con cable, pero como también se ha dicho, evidentemente una vez la madera en el camino sí que hubo que hacer una clasificación. Debido a que el producto que se obtuvo fue escaso, bueno, fue poco, en este caso fueron 70 toneladas en un rodal de 6,6 hectáreas, todo el producto al final acabó yendo a trituración o a leña, ya que aunque había madera de sierra, no había suficiente como para que compensara llevarla a industria. Y el hecho de que la corta fuera tan suave viene dado por una parte porque era porque era un tratamiento de adaptación al modelo, que ya suelen ser más suaves, y por otro porque estábamos aplicando silvicultura orientada al árbol, que lo que ya propone por sí misma es actuaciones suaves pero
pero frecuentes. El hecho de hacer desbroce fue un gasto extra, pero era necesario para cumplir el objetivo de reducir la vulnerabilidad al fuego. Y en cuanto al mantenimiento de los elementos de biodiversidad, como no se generaron nuevos, pues tampoco supuso un coste. Y básicamente es esto lo que os iba a explicar. Hasta aquí. Gracias, Noemí, por el esfuerzo de presentarlo sin el apoyo de las fotografías y las figuras, lo cual es muy complicado. De hecho, estas presentaciones de la última parte pues son presentaciones que lucen más y son más interesantes, por supuesto, en el monte. Sí. Y ya se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, para trasladar esa práctica, ¿no?, esa implementación ya real sobre el terreno de esta gestión. Pero, por supuesto, es mucho mejor poderlo abordar en campo.